Bienvenidos a programa desde Mérida. Hoy les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña Raúl Arceo. ¿Qué tal, Rodrigo? Luis Evia. Don Rodrigo, don Raúl, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ven? Y creo que es un tema para todos importante este próximo regreso a clases. Presencial, no presencial, ¿cómo lo sientes, Luis? El regreso a clases creo que tenemos que observarlo desde diferentes posiciones, Raúl, Rodrigo. Por un lado, la falta de presencia de los alumnos ante maestros, evidentemente, pues genera un cambio en un modelo educativo que tiene la posibilidad de que la convivencia se desarrolle en condiciones de aprendizaje óptimo para los alumnos. Pero bueno, las condiciones también de retomar este modelo tradicional en el marco de esta pandemia que ya tenemos próximos a cumplir un año y medio de ello, pues genera también la necesidad de que las condiciones de regreso a las aulas estén debidamente atendidas por parte de las autoridades en términos de espacios habilitados, de condiciones adecuadas para proveer de los recursos que permitan condiciones de higiene. Y el tercer elemento es... Oye, Luis, un paréntesis, estás hablando de eso que pues es bastante amplio lo que se requiere y lo platicamos fuera del aire. A lo mejor una persona como Ciclo pudiera saber exactamente qué llevar y todo, y lo costoso que puede ser. Así es. Eso lo podrá hacer, lo que acabas de decir, lo podrá llevar una empresa, no, una escuela privada. Pero veo poco probable que las empresas públicas tengan todo esto. Pues yo creo que tanto escuelas públicas como privadas. Aquí lo que tendríamos que pues, primero saber, conocer, es si existe algún protocolo ya por parte de las autoridades sanitarias para que sigan las instituciones educativas públicas o privadas que generen las condiciones de reiniciar labores presenciales. Sí, pues se requiere gel, se requiere el termómetro, se requiere una serie de... Seguramente una serie de recursos y de infraestructura para generar estas condiciones. Y el otro elemento que me parece es el más sensible, sobre todo en el nivel de educación básica, que va a ir entre los niños de preescolar hasta los muchachos jóvenes, jovencitos de secundaria, está el contar con el cuadro de vacunación, el tema de la vacuna. Yo creo que ahí son elementos que creo hay que poner en la mesa, o se debe de poner en la mesa por parte de las autoridades, maestros, sus representantes, los padres de familia, para generar las condiciones adecuadas. Creo personalmente que no las hay para ello. Y por otro lado... Tú lo que no quieres es que regresen al colegio. No, al contrario, lo que yo quisiera es que regresaran los niños a las aulas. Los procesos educativos presenciales sin duda son mucho más ventajosos en los procesos de formación que los a distancia. Tampoco son malos, pero me parece que hay una serie de condiciones de carácter no solamente académico, sino también de convivencia, psicosociales en el entorno de los alumnos que favorecen el tema presencial, ¿no? Sin embargo, insisto, lo deseable es que ya regularicemos las actividades presenciales académicas, pero creo que si no existen las condiciones, se estarían corriendo riesgos complejos, difíciles para garantizar, ante todo, la salud de los niños, particularmente de educación básica. Bueno, Raúl, tú también coincides con Luis Evia en lo que está comentando o no, y me voy un poco a lo que platicamos también fuera del aire, lo que dijiste, que pudiera ser complicado ya regresar, ¿no? Digo, ese tema, digo, ya hay varios programas que hemos estado abordando el tema. ¿Por qué nos preocupa? Porque uno, se hace inminente ya el regreso a clases. Dos, es complicado, se complica porque estamos en una tercera ola que está pegando a jóvenes, está pegando a adolescentes. Por datos que dio la Secretaría de Salud ayer, el 97% de la gente que está entrando es gente que no se ha vacunado. Oye, Raúl, los jóvenes menores de 18 años no tienen vacuna. O sea, no le han tenido la posibilidad de ser vacunados. Abajo de 18 años nadie. Los que están llegando
dicho por López-Gatell, el 97% de los que llegan es gente que no tiene vacuna. El 3% es gente que está vacunada, pero que no tiene problemas, digamos, críticos. El enfoque, Luis aborda, dice, hay varios aspectos sobre los cuales abordar el tema. Uno es precisamente el aprovechamiento. No sé cuántos datos haya, los últimos datos no los conozco, pero se llegó a hablar de 5 millones de deserción escolar. Ahorita, por la pandemia se habló de... hablando por la distancia, por muchas situaciones se habló de 5 millones de jóvenes de deserción escolar, ¿no? Lo cual te habla sí de un impacto. Oye, de esto que estás mencionando, hay una mención que hizo la SEP, donde estatal, cuando menos, que me parece que el secretario de Educación del Estado de Yucatán, Liborio Vidal, comentó que se incrementó no sé si había sido el 2 o el 3% en la escuela pública de las que bajaron. Ah, claro. Es decir, hay una deserción en la escuela privada. No, hay deserción en la escuela pública, pero también hay un traslado, una migración de la escuela privada a la escuela pública. ¿Por qué? Porque la gente no tiene, muchos padres de familia perdieron su empleo o ya no le están pagando lo que tenía, y mantener el ritmo y la mayoría de las escuelas privadas, la gran mayoría de las escuelas privadas no dieron muchas facilidades para se pudiera mantener su matrícula, ¿no? Entonces hablamos del tema de aprovechamiento escolar, que los que sí se mantuvieron, pues la verdad es que tú platicas un poco, ¿qué aprendió tu hijo? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil el tema de seguir en línea, ¿no? Y carreras como medicina, me imagino que arquitectura, medicina, ingeniería. Pero estás hablando a nivel universitario, yo estoy hablando a nivel... educación básica. Educación básica, primaria y secundaria, donde el niño a lo mejor no presta atención, no es lo mismo tener al maestro que te está instruyendo, que no le atiendes. No todos los papás tienen la posibilidad de dar el acompañamiento con el niño, ¿no? A veces pues tienen que dejarlo a la abuela o al hermano mayor, etcétera. Entonces, también tienes el tema del riesgo, no solamente para los niños, sino también para los maestros. CanSino, que la mayoría, no la mayoría, los maestros fueron vacunados con CanSino, la China dice, oye, yo creo que a los 6 meses hay que hacer una revacuna, ¿no? Entonces, ese riesgo no solamente para los niños, sino también para los maestros. Bueno. Y por otra parte, lo que comenta Luis, el hecho de que estar manteniendo sanitizadas las instalaciones y aunque el presidente diga que no hay riesgo para los niños porque científicamente su hijo se contagió y no pasó nada, o sea, es simplificar demasiado el problema, ¿no? Es deseable que los niños regresen a clases, sí. El tema psicológico, el tema de aprovechamiento, el tema de socializar. Hay niños que debieron entrar a kinder, por ejemplo, el año pasado y no conocen a sus compañeritos. Entonces el tema de generar capacidades, de socializar, de empatía, etcétera, etcétera, no existe para ellos. No, pero también, o sea, son las dos partes, ¿no? Una, todo eso que se está perdiendo, y otra, la posibilidad de que el joven, el niño se vaya a contagiar, como dicen, y es muy claro, le mandas en el kinder al niño con un cubrebocas y regresa con tenía uno de Superman y regresó con uno de Batman que le gustó más, intercambió, ¿no? Con su amiguito. Intercambió con su amigo, o sea, que sería realmente lo peor, porque además no es que, o sea, los niños se vayan a contagiar y vayan a contagiar al maestro que ya está vacunado, sino que el niño llega a la casa donde está el papá, la mamá, el abuelo, o los hermanos que ya son mayores y se pueden contagiar de eso. Es decir, ahí debe y con una variante, medio, con una variante Delta que es mucho más contagiosa, ¿no? Sí, y yo creo que aquí la coincidencia generalizada en buena parte de la sociedad y de la cual yo apoyo también es que lo mejor es regreso a clase presencial. Sí, pero ¿cómo hacerlo, Luis? Porque todos dicen, oye, yo he hablado con algún rector de una universidad que me dice, ya estamos desesperados, tenemos que regresar a las aulas, pero ¿cómo? Es decir... Pero en universidades ya estás arriba de 18. Claro. O sea, ya vacunaron. Pero educación básica. Es que aquí hay un componente, Raúl. Tiene que haber una forma, ¿no? Pero fíjate, aquí el tema que tú planteas en la educación superior tiene una problemática diferente
a la reactivación de actividades presenciales en el nivel básico. En el nivel superior, de una u otra manera, las plataformas tecnológicas permiten un desarrollo. Y es menor el volumen también. Exactamente, y tiene una condición diferente. Lo preocupante, y eso es lo que en la generalidad, si bien por un lado estamos porque regresen los niños, y hablo de los niños de educación básica, preescolar, primaria y secundaria a las aulas, también es cierto que las condiciones son más complejas para esa reactivación de actividades presenciales en el manejo de la conducta, por la conducta de los niños, su capacidad de interacción que tienen. Oye, no, lo que dijo Raúl, creo que es algo muy claro, el acompañamiento que pueden tener de los padres, porque además el niño que en el aula era distraído, ¿cómo? Hiperactivo. Imagínate que si no tiene a alguien allá al lado, pues obviamente no va a aprender nada. Es un componente que también está por las voces, por las opiniones de regresar. Y vaya, casos que son en un segmento muy importante de la matrícula de educación básica, con padres de familia que han tenido que enfrentar situaciones de conectividad, por ejemplo, al desarrollar actividades a distancia. Padres de familia que han tenido que enfrentar condiciones de tiempo para dedicarle a sus hijos, en acompañamiento, como se dispuso por parte de las autoridades educativas, y que no lo podían hacer por cuestiones de trabajo. En fin, hay una problemática mucho más allá, y es el otro aspecto del análisis, mucho más allá del aspecto académico y docente, que tiene que ver con las condiciones del entorno familiar, que también ha sido complejo en esta etapa. Yo creo que desde esa lógica, la pandemia nos da una situación extraordinaria como sociedad. Esto es, salimos del ordinario e implicó enfrentar situaciones complejas. La vuelta a la normalidad, en este caso las actividades académicas, escolares, me parece que la respaldamos, pero también esperamos que las autoridades estén tomando en consideración todas estas condiciones. Tú preguntabas qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Eso son tareas que le corresponde a la autoridad educativa, a las autoridades de los niveles de gobierno que tienen la responsabilidad del tema educativo. Y creo que ahí nos tendríamos que ubicar de nuevo en una opinión, que es parte de lo que generamos a la invitación tuya, Rodrigo, del programa, de generar una opinión seria y con elementos que nos permitan analizar las situaciones que estamos enfrentando. ¿Por qué lo digo? Porque en el ámbito federal hemos escuchado en los últimos días, en voz de la responsable de la educación, a través de que es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Educación, una serie de planteamientos que atenderían a las preguntas que tú has formulado ahora, qué hacer, cómo hacerlo, y emite una serie de disposiciones públicas en la mañanera, en presencia del señor presidente de la República, y menciona, por ejemplo, el hecho de que los padres de familia deberán de enviar una carta responsiva. Sí, eso es... No, pero es que ya lo dijo la secretaria, sí, Rodrigo. Claro. Y esa es información que llega a los padres de familia, que llega a los maestros y que les da el marco de referencia de lo que debe de dar, del generarse para reactivar. Perdón, y con eso termino. Y viene ahora el presidente de la República, en las últimas horas, y desconoce, según él, que hubiera esa disposición cuando estuvo presente en la rueda de prensa. Este tipo de mensajes equivocados y falsos genera entre los maestros, entre los padres de familia, entre las autoridades del ámbito estatal. ¿Cuál es el lineamiento válido? ¿Cuál es el lineamiento válido? Y ante todo y por sobre todo, Raúl, Rodrigo, el asumir la responsabilidad. El asumir la responsabilidad de reactivar la actividad académica por parte de las autoridades, ojalá la estén asumiendo con la misma categoría que expresaron haber dicho que contra viento y marea se volvían a las actividades. Allá Luis, el mensaje del presidente ha sido como el de la pandemia, con equívocos, con lenguaje ambiguo. Sí viene la autoridad, que en este caso es la Secretaría de Educación, y dice, va así, ¿no? Oye, la carta responsiva entiendo, y ayer lo explicaba alguien, está bien la carta responsiva porque te haces copartícipe, corresponsable de que tu hijo no vaya enfermo en la medida de lo posible, porque hay niños asintomáticos, pero dices, oye, no se siente mal, le tomé la temperatura, etcétera. Entiendo la carta responsiva. Lo que no se puede hacer es decir, oye, pues el papá que quiera firmarla, ¿no? Algunos irán y otros no, y el maestro que no quiera ir, pues está bien que no vaya.
O sea, ese tipo de cosas. O vas a poner la norma, porque entonces vas a tener a un maestro con 5 niños y los otros 20 o 25 que tiene los vas a tener que atender por fuera. Entonces no va a haber, va a haber aprovechamiento, vas a generar más desigualdad, pero también lo que tú comentas, oye, entonces tienen que ir con cubrebocas, y no, porque el presidente dijo que cubrebocas no es obligatorio, entonces ¿para qué van con cubrebocas? O sea, ese tipo de mensajes que también así manejaron el tema de la pandemia, ¿no? O sea, el semáforo ahorita ya te vale el semáforo. Ya tú no dices, es naranja, pero puedes hacer todo esto que no podías hacer cuando era naranja el año pasado. O sea, dices... Oye, eso que están diciendo de la carta responsiva que pide el gobierno federal, está lloviendo. Margarita Zavala, encontré que dijo, bueno, sí queremos, sí, yo estoy de acuerdo que hagan una carta responsiva, pero que el gobierno haga una carta responsiva donde diga que ellos no me van a mandar a mi casa al niño enfermo también. Entonces... Yo creo que es difícil, Rodrigo. Ambas, o sea, tampoco puedes culpar al gobierno. O sea, si tu hijo va y por algunas circunstancias se contagia, tampoco puedes culpar a nadie por haberse contagiado, ¿verdad? Correcto. O sea, ni que es tu amigo. Sí. Efectivamente. O sea, a lo que voy, no quiero exculpar la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que, o sea, debe tener todos los protocolos muy conscientes de decir, oye, si hacemos esto es muy probable que pase esto. Lo que no puede ser es que, bueno, pero solo se estamos viendo el 0.01% de niños. O sea, no puedes decir eso. Solo se está muriendo el 0.0% de niños, no pasa. O sea, no puedes salir con esa explicación. Y en el caso, y el tomar en cuenta, y desde luego tampoco para las autoridades son decisiones fáciles, pero son decisiones que tienen que tomar. Y lo que esperamos los ciudadanos... Y responsabilizarse de la decisión. Exacto, exactamente, Rodrigo. Son decisiones que tienen que tomar. Por eso son autoridades. Pero hay que asumir los costos y riesgos. Pensemos en el caso de Yucatán. Son más de 2.400 centros educativos de educación básica. Tan dispersos como la Viva Romero, que está aquí sobre Avenida Cupules, o la escuela Ignacio Altamirano, que está en Chiquinzonó. Pero es lo mismo. Pero es un centro educativo en el que concurren niños, alumnos y docentes. Y hay que tomar una consideración general, ¿no? Yo ¿qué esperaría? Esperaría que en este inicio de actividades presenciales, en la medida de lo posible estén cubriendo todas las condiciones que generen los elementos adecuados para la concurrencia de niños, padres de familia y demás. Pero algo que también tenemos que tomar en cuenta, esta expresión de contraviento y marea y van a disponer, hay un límite que es en la libertad de los padres de familia de poder enviar o no a sus hijos. Y ahí me parece que ojalá las autoridades también estén tomando en consideración mecanismos que pudieran atender temas de deserción escolar por estas disposiciones de regreso, pero que les garanticen a los niños la continuidad de su proceso. Yo cerraría el tema, y hoy sí que ya se nos acabó el tiempo, nos vamos a un corte, yo cerraría el tema con una frase que usaba un político que le escuché en alguna ocasión, que decía: los políticos o los gobernantes tienen que responder por los votos pasados, no por los votos que vienen. Es decir, ellos tienen que responder a todos los votos, toda la gente que votó por ellos y que además son los que se están muriendo ahorita, son los que tienen problemas ahorita, no estar viendo en la próxima elección. Bueno, pues nos vamos. Le agradezco mucho a Raúl Arceo, a Luis Evia, que nos haya acompañado acá desde Mérida. Nos vamos, un corte.